Precisamente para hablar más de este tema, ahora agradezco que nos haya tomado la llamada Fausto Pretelín, especialista en temas internacionales, para hablar sobre este atentado en Turquía. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Iram. Pues lamentables noticias con las que estamos escuchando desde el día de ayer, más de 50 muertos, y esta cifra podría sufrir en cualquier momento por la cantidad de heridos graves que se encuentran. Pues sí, es un acto más del Estado Islámico, ¿no? Que al parecer a veces se piensa que con una supuesta reducción en un control del territorio en Irán, que ha perdido prácticamente el 50%, en Siria aproximadamente un 20%, pues uno pensaría que está disminuyendo de poder, pero en realidad las características de los ataques terroristas implican no gran infraestructura, a veces los lobos solitarios, y esto pues bueno viene a agravar mucho la situación de un país en donde hay que decir y recordar que está en guerra, ¿no? Sí, Turquía es un país aledaño, vecino de Siria, y desde hace mucho tiempo de alguna forma pues Bashar al-Assad no ha tenido una buena relación con el presidente sirio el presidente turco Erdogan, y sin embargo esta mala relación no se ve digamos que alimentada por el Estado Islámico, sino por el contrario, el tema también de la migración, de los que viajan a través de Turquía hacia Europa, pues también se ha agravado mucho la situación, y eso pues bueno lo hace ser un país muy endeble. ¿Cuál sería el principal objetivo de ISIS para llevar a cabo estos atentados en Turquía? Pues reivindicar su prácticamente de Irak a Siria, mandar el mundo, ¿no? El mensaje a través de ataque a un aeropuerto, que ese es un foco globalizador muy importante, que sigue activo, que de alguna manera las bajas o la pérdida de territorio no ha hecho merma en su capacidad de destrucción del propio Estado Islámico. Fausto, le saluda Ingrid Barrera, gracias por tomarnos esta llamada. Preguntarle justamente ¿por qué de repente se sueltan estos ataques uno tras otro? De repente es contra edificios históricos, de pronto es contra estos recintos internacionales y de pronto es todo paz. ¿Cuál es esta estrategia que está siguiendo ISIS? Bueno, son prácticamente las estrategias de grupos terroristas, ¿no? Evidentemente cuando atacan a un centro turístico o a un aeropuerto, la velocidad de los efectos en términos de miedo del mensaje supera por mucho, quizás, cuando atacan a ciertos monumentos. El elemento del monumento lo ha venido desarrollando el Estado Islámico con una claridad muy puntual, en el sentido de que las propias ideologías con las que comulga, ¿no?, están de alguna manera muy dispares, son muy distantes a lo que son la historia clásica de lo que puede ser Irak o Siria, ¿no? Están en contra, ese es el mensaje, pero cuando ocurre en un centro turístico, en un aeropuerto, evidentemente el mensaje cala muy hondo en el tema internacional, y pues bueno, esa es básicamente la estrategia, ¿no? ¿Podemos esperar que estos ataques continúen en esa zona en Turquía y en países aledaños como Siria? Sí, por supuesto, sobre todo en Turquía, cuando su presidente Erdogan ha sido de alguna manera un presidente muy autoritario, ha sido un presidente que también se le ha acusado de estar tentado o aliado a veces con el Estado Islámico, y eso hay que subrayarlo mucho, porque en realidad él tiene una guerra en contra del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, una parte de los kurdos que viven dentro de su territorio, en la parte este, digamos la parte fronteriza con Siria. Es una guerra muy sucia, es una guerra muy oscura, una guerra muy nebulosa, en el sentido de que no se ve con claridad cuáles han sido los roles que ha jugado el gobierno de Erdogan. Lo que sí se sabe es que se le ha comprado petróleo al Estado Islámico por debajo del precio, y eso es uno de los elementos que se le ha criticado mucho a él. Cuando un presidente es muy difuso, cuando un presidente es muy, digamos que muy complicado en poder entender cuál es su estrategia, pues evidentemente los ataques del Estado Islámico ganan mucho más fuerte en esa región. Fausto, ¿qué hacer? ¿Hacer lo mismo que ha hecho Estados Unidos y Rusia, un ataque frontal contra ISIS, o qué otras alternativas pudiera haber contra este grupo terrorista? No es del todo productivo, como se ha podido ver. Yo creo que el elemento principal ahí es la forma en que se adoctrinan y la forma en que recluta el Estado Islámico a través de las redes sociales o a través del correo electrónico. Habla mucho de una situación desesperanzadora, quizás de una sociedad global, occidental, tanto en Francia, subrayo mucho ese tema, en la misma Gran Bretaña, en algunas partes de España,
en donde muchos jóvenes, muchos adolescentes caen en esta guerra de propaganda contra Occidente, que lo es todo, que lo es nada, y que esto implica evidentemente en la conformación del Estado Islámico gana adeptos. Es una conformación, bueno, que ya lleva 2 años al menos, o 3, que de alguna forma ha sido, ha imperado con su propia ley en el objetivo de conformar un califato. Es un objetivo bastante pues cualitativo, muy religioso, pero al mismo tiempo muy complejo, porque pues hablaría de estar dominando Irak y Siria, ¿no? Fausto, Turquía vive un atentado casi cada mes desde hace casi un año. ¿Esto les daría pie a cerrar las fronteras o tomar otro tipo de medidas radicales? Lo he intentado. La realidad es que desde hace aproximadamente 2 años, cuando estalla el conflicto de los refugiados sirios, Turquía tenía una negociación, o estaba en negociación con el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, este equipo o esta conformación que para muchos es un grupo terrorista, en particular para la Unión Europea y Estados Unidos. Y esto detonó nuevamente cuando entran los refugiados, ¿no?, que se rompa, ¿no?, esta negociación. Y ese territorio, lo menciono porque ese territorio es prácticamente no se puede cerrar, ¿no? Es una frontera muy dinámica. Es una situación que lo que tiene que hacer prácticamente Erdogan ahí es sentarse a negociar, ¿no? Sentarse a negociar más con los del Partido de Kurdistán para tener un flanco al menos tranquilo, si se permite la expresión, y dedicarse al tema del Estado Islámico. Pero repito, los temas de corrupción y los temas que lo vinculan a su familia también con el Estado Islámico le ha impedido a tener un objetivo mucho más agresivo, mucho más claro, en el sentido de atacar al Estado Islámico. Pero mientras no lo haga, básicamente va a seguir con esta situación lamentable. Pues no es un panorama alentador internacionalmente. Esperemos que se pueda arreglar la situación. Fausto, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Gracias a ambos. Hasta luego. Buen día. Fausto Petelín, especialista en temas internacionales. Gracias.